Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí en este octavo workshop de filosofía del derecho privado, que en realidad es el noveno, porque hubo un workshop 0, que es el que dio origen a la idea de perpetuarlo en el tiempo, ¿no? Que fue en el año 2016, y tuvimos una interrupción en el año 2020 por razones obvias, la pandemia, ¿no? Y la idea de este workshop es que se genere un espacio muy transversal, muy ecuménico, donde se pueda participar reflexionando sobre el derecho privado desde distintas perspectivas. Aquí han expuesto muchas veces estudiantes de doctorado que tienen distintos intereses, pero siempre centrándose en algún tema de derecho privado. Han expuesto también nuestros colegas más cercanos de derecho civil, y hemos compartido discusiones fantásticas. Y también gente que viene tradicionalmente o históricamente del derecho público, como Carolina ha participado ya algunas veces, ¿no? Gente que es más con inclinaciones filosóficas, como uno de nuestros ponentes de hoy. Y esa es básicamente la idea, mostrar que podemos reflexionar sobre un objeto común de distintas perspectivas en un clima además muy amigable. El workshop de hoy tiene un tema específico, y esto es fortuito, es los ponentes que hemos reunido, resulta que todos nos hemos identificado con algunos temas que están interconectados, entonces se titula Normas sociales, estereotipos y soft law en el derecho privado, y tenemos por la mañana dos ponentes, Carolina Fernández Blanco y Sebastián Figueroa. Y por la tarde estará Federico Arena y yo mismo, que es la primera vez que expongo en el workshop, y la razón es que es la primera vez que no lo organizo solo, que no soy organizador, sino que este año se organiza también con el Instituto de Derecho Privado Europeo y Comparado, en el marco del máster en Derecho de Daños. Y bueno, a raíz de esta coorganización, que básicamente estuvo sobre las espaldas de Carolina en gran medida, me dice, bueno, ¿y por qué no participas tú? Completamos la plantilla de ponentes. Y bueno, me hacía gracia, como nunca había participado en este espacio, también participar. No diré mucho más, tampoco haré grandes presentaciones de currículum, presentaré solo a los dos ponentes de la mañana, que tenemos a Carolina Fernández Blanco, que es investigadora de la Cátedra de Cultura Jurídica. Hablará, el título de su ponencia es Una introducción a las normas sociales y su importancia en el derecho privado. Y en segundo lugar intervendrá Sebastián Figueroa, que es un viejo amigo de la casa. De hecho, está en su casa, aunque ahora es investigador Ramón y Cajal en la Universidad Autónoma de Madrid. Él se doctoró aquí, estuvo como 4 o 5 años aquí compartiendo el día a día, y es un gustazo que vuelvas y para esta actividad. Y su ponencia se titula El derecho privado y la configuración del paisaje normativo común. Hemos optado este año por no hacer presentación y debate, presentación-debate, sino las dos presentaciones seguidas y luego un espacio para debatir las dos ponencias a la vez. Lo haremos así tanto a la mañana como a la tarde, ¿sí? Cada uno tendrá un máximo de 45 minutos para exponer, y ya le doy la palabra a Carolina Fernández Blanco para que inicie su ponencia. Muchas gracias. Bueno, lo voy a hacer de este modo por una cuestión de falta de agudeza visual, porque si me siento ahí no llego a leer la pantalla. Así que, bueno, mi presentación es una introducción a las normas sociales y su importancia en el derecho privado. Como verán, las imágenes de la primera diapositiva nos muestran diversas formas de saludarse, que es, cuando pensamos en normas sociales, tal vez lo primero que se nos aparece en la cabeza como una norma social. ¿De qué modo nos saludamos? Y cuando vamos a un país que no conocemos, también nos preguntamos a menudo cómo se saluda la gente en este país, cómo me debo manejar en el ámbito del saludo. Esto que parece algo que relativamente protocolar, sin embargo, vamos a ver que tiene alguna implicación reciente, jurídica, bastante interesante. Pero bueno, como primera presentación de cuando uno piensa en una norma social, la cuestión del saludo está presente y es correctamente identificado como una norma social. Pero vamos a ver un poco más qué son las normas sociales.
Hay, por supuesto, muchísimas posibilidades de definirlos desde distintas perspectivas. Yo voy a escoger hoy una aproximación de dos politólogos sí, teóricos de la filosofía política, que dice que las normas sociales son reglas socialmente compartidas, usualmente no escritas, que son creadas, comunicadas y aplicadas por fuera de los canales oficialmente aceptados. Por contraposición, las normas formales, y en nuestra cabeza esto querría decir de alguna manera normas jurídicas, las normas formales están abiertamente codificadas en el sentido de que son establecidas, comunicadas y aplicadas a través de canales que son ampliamente considerados oficiales. Esta es una definición bastante estándar, bastante aceptada de qué son las normas sociales. Como decía, el mundo de las normas sociales tiene muchísimas áreas de conocimiento que están interesadas en este ámbito, ¿no? Tenemos desde la filosofía política hasta la economía, en donde notablemente se ha hecho un desarrollo de la cuestión de las normas sociales, o como se llama más bien en el ámbito de la economía, social institutions o instituciones sociales. Por ejemplo, todo el movimiento neoinstitucionalista, el neoinstitucionalismo económico, de la cual, digamos, una autora nos va a hablar, Sebas, probablemente en su exposición, Eleanor Ostrom, han dedicado muchísimo tiempo y trabajo a las normas sociales. Pero también desde la sociología, desde la antropología, es un ámbito en donde se superponen muchos ámbitos de conocimiento. A mí me interesa especialmente la vinculación entre normas sociales y normas jurídicas, y de eso voy a hablar hoy. Vemos aquí algunos casos de normas sociales y vemos casos que enseguida reconocemos, ¿no? como el taparse la boca al estornudar, que incluso la norma social pudo haber cambiado de taparnos con la mano a taparnos con el codo, por lo menos durante la pandemia, taparnos la boca cuando bostezamos, hacer fila para acceder a un comercio o a una parada de autobuses, comer con cuchillo y tenedor, ¿sí? Esta es una norma social claramente en nuestro ámbito, por lo menos en Europa y en América Latina, claramente vinculada con una forma de manera de mesa, pero también con cuestiones de higiene. Y también, como muestra la diapositiva, hacer cola o subir la escalera mecánica manteniéndose en el lado derecho, solucionan de la misma manera que a veces lo soluciona el derecho, problemas de coordinación, ¿sí? Y también tenemos normas sociales que cambian, ¿no? Porque, por ejemplo, antes era inviable pensar en un presidente dando un discurso sin corbata o en un ponente en un congreso dando una ponencia sin corbata, y hoy es perfectamente aceptado. Es decir, las normas sociales cambian, las normas sociales se producen en ámbitos, son diferentes en ámbitos distintos. No en todos los sitios se come con cuchillo y tenedor, no en todos los sitios se hace cola para entrar a un comercio, y las normas sociales por eso mismo son claramente vinculadas a un momento y a un lugar en concreto. Hay ciertas normas sociales que son sumamente importantes, y aquí, por ejemplo, tengo algunos ejemplos, ¿no? El modo en que se reconoce la vida familiar o la posibilidad de tener relaciones sexuales o de amor con otras personas o del mismo sexo, o familias de distinta forma de composición, la posibilidad de permitir esto como una norma social, son normas sociales que definitivamente tienen una influencia enorme, enorme en la posibilidad de llevar adelante la vida que uno considera valiosa. Entonces, no es que las normas sociales se dedican únicamente a cuestiones protocolares o a resolución de problemas de coordinación, sino que muchas veces tienen un impacto súper importante en la vida de las personas. Por otro lado, por ejemplo, otras normas sociales, como la aceptación de la corrupción o del clientelismo, tienen en otros ámbitos un impacto importantísimo en la vida democrática
de los países. Entonces, otro ámbito en donde las normas sociales son consideradas muy importantes como para tener en consideración. Y el otro ejemplo que traigo a colación como norma importante es el hecho de dejar propina. Esta es otra cosa que siempre preguntamos cuando llegamos a un lugar distinto, ¿no? ¿Aquí se deja propina o no? Y esta es una norma social que en Estados Unidos, por ejemplo, mueve billones de dólares. Es un cambio en la economía y, por ejemplo, ahora hay un nuevo fenómeno que se llama el tips inflation, que está dado porque la propina se deja por medios electrónicos y entonces viene dado un 10, un 15 o un 20, ¿sí? Y entonces este modo de dejar propina que ya nos presigna, digamos, qué monto habría que dejar, está generando una especie de inflación, ¿sí? Vinculada a los montos que se dejan de propina. Entonces, las normas sociales tienen una influencia enorme en nuestra vida, en la calidad democrática e incluso en la marcha de las economías. Hay otro tipo de normas sociales que no son tan diseminadas a lo largo de la sociedad, que son las que se producen en lo que un autor que se llama Strahilevich llama tejidos sociales cerrados con participantes repetidos. Es decir, no son normas sociales que rijan para toda la sociedad o para un gran grupo, sino que rigen en grupos sociales cerrados. Por ejemplo, hay una norma entre los tatuadores y entre los cocineros que impide o prohíbe que se copien las recetas o que se copien los diseños de los tatuajes sin atribuir la autoría a quien los creó, ¿sí? Esto es una norma social creada dentro del grupo, de un grupo cerrado con participantes repetidos. Lo mismo ocurre en ámbitos en donde el Estado tiene poca capacidad de intervenir. A estos grupos directamente los llaman grupos normativos semiautónomos, por ejemplo, los grupos organizados criminales, en donde la capacidad del Estado para intervenir es muy menor y entonces prácticamente la forma de regirse de esos grupos es únicamente a través de normas informales, ¿sí? Y finalmente es muy probable que en una oficina, en un ámbito universitario, como un grupo de investigación, también se generen normas sociales. Podemos decir que asistir a los seminarios dentro de nuestro grupo de filosofía del derecho es una norma social, ¿sí? Hay un deber de asistir a los seminarios, aunque esta norma no está escrita, ¿sí? Pero son normas que se producen, digamos, dentro de grupos cerrados con participantes repetidos. No son normas que rijan para toda la sociedad como las que presenté en las oportunidades anteriores. Bien, hay que distinguir entre hábitos convergentes y normas sociales. Hart los llama hábitos convergentes, Cristina Bicchieri los llama costumbres compartidas, ¿sí? En los hábitos convergentes, cada uno se comporta del mismo modo sin consideración acerca de si se trata de una pauta o criterio general de comportamiento a ser seguido por el otro. De la misma manera, o con alguna diferencia, Cristina Bicchieri define las costumbres compartidas como los patrones de acción que se crean y se sostienen por motivaciones de los sujetos actuando independientemente los unos de los otros. Por ejemplo, usar paraguas cuando llueve es un hábito convergente. Nadie sería criticado, ni sancionado, ni excluido de un grupo social por no usar paraguas. Sin embargo, la mayoría de la gente cuando llueve usa paraguas. Pero nadie sería criticado si en vez de un paraguas usa un impermeable con un gorro para la lluvia. Lo mismo, tomar una infusión caliente o un café es un hábito convergente o una costumbre compartida, pero nada impediría que alguien no desayunara de esta manera e incluso, ahora que está de moda, directamente no desayunar, ¿no? Entonces, estos son hábitos convergentes, ¿sí? Mientras que las normas sociales, a diferencia de los hábitos convergentes, exigen la
presencia de una actitud crítica reflexiva con relación a esa conducta. Por su parte, Bicchieri las define como que generan expectativas acerca de cómo los otros reaccionarán o se comportarán frente a determinadas situaciones. Llevar un regalo a un cumpleaños es, por el momento, aquí una norma social. Limpiar o dejar en condiciones el baño público después de utilizarlo es también una norma social, a diferencia de las otras cuestiones que presenté que podrían ser entendidas como hábitos compartidos o costumbres compartidas. Es decir, hay veces que las normas sociales se vuelven hábitos convergentes. Este es un ejemplo también de Bicchieri. El uso del vestido de novia, hace 50 años era una norma social el vestido blanco y hoy simplemente es un hábito convergente. Y hay veces que el camino es al revés, los hábitos convergentes terminan transformándose en normas sociales. Entonces, resumiendo un poco, las normas sociales son mayormente no escritas, son creadas, comunicadas y exigidas o aplicadas por fuera de los canales oficiales. Requieren una actitud crítica reflexiva, es decir, tienen un carácter normativo, pueden ser quebrantadas, a diferencia de los hábitos convergentes que no pueden ser quebrantados, ¿sí? Es decir, hay un autor que se llama Gusley que dice los hábitos convergentes son el objeto de una descripción, mientras que las normas sociales son el objeto de una prescripción, ¿sí? Entonces, las normas sociales, si son prescriptivas, requieren que exista una sanción en sentido amplio. Críticas, escarnio social, castigos informales, rumores, etc. Esto es lo que prácticamente nos va a permitir diferenciar entre normas sociales prescriptivas, es decir, aquellas que imponen obligaciones y prohibiciones, de los hábitos convergentes. ¿Ok? Como decía antes, hay muchas áreas de estudio que se han dedicado a las normas sociales. Yo lo voy a atender desde una perspectiva estrictamente jurídica. Por eso voy a entender que las normas sociales pueden establecer prohibiciones, permisos u obligaciones, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, tenemos una norma social de estas que se producen en tejidos sociales cerrados y con participantes repetidos, que dice que está prohibido copiar los diseños de tatuajes de otros tatuadores. En España, yo creo que hay una norma social que si a alguien se le ocurriera dejar el cochecito del bebé fuera en la calle en plena nieve, todos reprocharíamos esa actitud. Sin embargo, en los países nórdicos está la llamada siesta nórdica, en donde los bebés duermen afuera de los restaurantes en plena nieve con grados bajo cero, ¿sí? Yo no sé si en los países nórdicos esto es una norma social o un hábito convergente. Lo que sí está claro es que si trasladáramos esta actitud, este comportamiento a España, seríamos fuertemente criticados porque hay una norma social que prohíbe este tratamiento hacia los bebés. Por otra parte, las normas sociales pueden permitir, ¿no? Está permitido no utilizar corbata, y esto fue una norma social que se transformó, porque antes era obligatorio usar corbata, y en ciertos países, como en España, está permitido cruzar con el semáforo en rojo si uno es peatón. Esta norma social, si uno se traslada a Austria, claramente no está presente, ¿sí? E incluso nos pueden insultar si cruzamos el semáforo en rojo siendo peatón, aun cuando no venga ningún coche. Y hay otras normas sociales que tienen un carácter obligatorio. Obligatorio hacer cola, obligatorio dejar salir en el metro antes de entrar. Es decir, las normas sociales podemos identificarlas como conteniendo los mismos operadores que las normas jurídicas, por lo menos las normas primarias. Las normas sociales son meros conjuntos normativos, a diferencia de las normas jurídicas que se integran en un sistema. Es decir, las normas sociales no tienen jerarquía, no tienen pretensión de completitud, no hay, digamos, no hay problema si hay normas
que se superponen unas con otras, y simplemente la que sea más aceptada, ¿sí?, tendrá en definitiva la capacidad de sustituir a otra norma social anterior, ¿sí? En cambio, los sistemas normativos tienen alguna pretensión de completitud, de economía y de no contradicción, ¿ok? ¿Sí? Estas son algunas diferencias entre los sistemas jurídicos y los meros conjuntos normativos que conforman las normas sociales. Bien, y ahora voy a hablar de dos aspectos de la vinculación entre normas sociales y derecho privado. Voy a hablar primero de las normas sociales como obstáculos a la eficacia del derecho o como mecanismos de respaldo al derecho. Y voy a hablar después de normas sociales como herramientas de interpretación en el derecho o como mecanismo para la determinación de los hechos en los procesos judiciales. Esta última parte, digamos, es un tema que estoy empezando a trabajar. La parte, digamos, que he dicho hasta ahora son temas que ya he trabajado, lo mismo que la parte de las interrelaciones entre normas jurídicas y normas sociales. Vamos entonces con el primer aspecto, normas sociales como obstáculos a la eficacia del derecho o como mecanismos de respaldo. Las relaciones entre normas sociales y normas jurídicas son, por lo menos en un posible universo, de dos tipos. De producción y de afectación, ¿sí? Entonces, tenemos ciertas normas sociales que incentivan o promueven la generación de normas jurídicas. Cuando la norma social se entiende como disvaliosa o cuando está siendo debilitada por actitudes que intentan modificarla y se considera que es valiosa mantenerla, promueve, ¿sí?, el dictado de normas jurídicas. Esta sería la primera relación. Después, hay veces que las normas sociales afectan la eficacia de las normas jurídicas. Cuando hay una tensión o una contradicción entre lo que ordena la norma jurídica y lo que ordena la norma social, se produce una relación de afectación que tiene implicancias, para mí, bastante importantes en lo que es la eficacia de la norma jurídica que se encuentra en tensión con una norma social. Por otra parte, las normas jurídicas hay veces que incentivan la producción o la generación de normas sociales. Helmke y Levitsky llaman a este tipo de normas sociales que nacen por la existencia de una norma jurídica, normas sociales endógenas a normas jurídicas. Y por otro lado, muchas veces normas jurídicas intentan, y a veces lo logran, afectar a normas sociales, es decir, neutralizarlas o eliminarlas porque se las considera disvaliosas, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de esta interrelación que he intentado que tengan alguna vinculación con algunos aspectos del derecho privado. Como decía, hay normas que generan una sinergia con de la norma social con la norma legislada y otras veces se genera una competencia de la norma legislada con las normas sociales o de las normas sociales con la norma legislada. Y algunos ejemplos aquí de cómo esto puede presentarse. Había una norma social, esto estoy hablando de Europa, no de Estados Unidos, una norma social que decía permitido fumar en espacios públicos cerrados. Descubrimientos científicos empezaron a demostrar que los fumadores pasivos o de segunda mano estaban muy perjudicados por los fumadores en lugares públicos cerrados. Entonces se dictó una norma jurídica posterior a la presencia, a la existencia de esa norma social, es decir, para intentar moderar esa norma social que permitía fumar en lugares públicos cerrados, que prohibía fumar en lugares públicos cerrados. Esta norma jurídica posterior fue bastante exitosa a nivel mundial, ¿sí? Por algunos mecanismos que no se explican muy bien, casi todas las ciudades que han implementado la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, la norma jurídica ha sido exitosa. Y terminó generando una nueva norma social, ¿sí? La norma jurídica fue eficaz, la norma social se generó una norma social posterior
que modificó a la primera norma social, que dice prohibido fumar en lugares cerrados. No únicamente públicos. Si uno va a la casa de otra persona, hoy en día ya no está permitido fumar sin pedir una autorización, sin acercarse a una ventana o incluso salir de la casa, ¿sí? Es decir, la norma jurídica fue eficaz y modificó una norma social anterior que permitía fumar en lugares públicos cerrados. Y además generó una nueva norma social, ¿sí?, que va más allá de la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados y que indica que está prohibido fumar en lugares cerrados, ¿ok?, aunque sean ámbitos domésticos. Otro ejemplo, una norma social anterior permitía un pago desigual a hombres y mujeres. Esto estaba entendido por los legisladores como algo que era disvalioso y se dicta una norma jurídica que dicen es obligatorio pagar lo mismo a hombres y mujeres por el mismo trabajo. ¿Cómo resultó esto? Bueno, en parte subsiste la norma social anterior porque sabemos que todavía la brecha de género en el pago, el gender wage gap, todavía existe, ¿sí? Entonces, la norma jurídica no fue del todo eficaz para moderar o contrarrestar una norma social anterior que se consideraba disvaliosa. Este es un caso de la India, que digamos, de alguna manera es de derecho de familia también, que dice una norma social anterior que decía que era obligatorio la dote, aportar la dote matrimonial antes del casamiento, y esto estaba, por supuesto, en cabeza de la familia de la mujer, ¿sí? Se dictó una norma jurídica con mucho impacto y revuelo porque se estaba intentando moderar o contrarrestar una norma jurídica con mucha tradición y, sin embargo, la norma jurídica otra vez no tuvo el efecto y hoy en día todavía se sigue pidiendo dote matrimonial antes de los casamientos. Otro caso, y esta es interesante porque hay una norma jurídica anterior, aquí tenemos lo que es anterior, es la norma jurídica, no la norma social, que decía que estaba prohibido el divorcio, ¿no? En muchos países de América Latina el divorcio llegó bien tarde, ¿no? Sin embargo, las personas llevaban adelante su vida como, digamos, en contra de esta norma jurídica, separándose de hecho. En Argentina existían los casamientos en Paraguay, se iban a casar a Paraguay, ¿sí? Entonces había una fuerte norma social que estaba erigiéndose en contra de esta norma jurídica anterior y que finalmente logró la norma social que se transformara la norma jurídica en una norma jurídica que dice permitido el divorcio. Hoy en día, claramente, el divorcio está permitido y entonces podemos entender que hay una sinergia entre la norma jurídica y la nueva norma social que surgió como rechazo a la prohibición anterior del divorcio. En el caso de derecho de familia hay muchos de estos casos, como por ejemplo la aceptación de los hijos extramatrimoniales en la herencia, ¿sí? Cuando todavía no estaba permitido o no se aceptaba que los hijos extramatrimoniales jurídicamente participaran en la herencia de la misma forma que los hijos matrimoniales, se desafiaba permanentemente esta norma. Lo mismo ocurrió, creo yo, respecto de la aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo. Primero hubo una norma social incipiente que fue, digamos, demandando al derecho un cambio para que finalmente el derecho aceptara el cambio y se generara un cambio a favor de la norma social. Bueno, como podemos ver, hay normas sociales anteriores que son, digamos, tratadas de anular o de moderar mediante normas jurídicas, a veces son exitosas y a veces no, y hay veces que son las normas jurídicas las que son de alguna manera puestas en duda o puestas en jaque por nuevas normas sociales y se puede producir o no
una demanda de derecho que modifique el estado anterior jurídico. Este es más o menos un panorama de cómo pueden relacionarse las normas jurídicas con las normas sociales. Y ahora vamos al otro tema, que es las normas sociales como herramientas de interpretación en el derecho privado o como mecanismo para la determinación de los hechos en procesos judiciales. Probablemente nunca hayamos prestado atención a cómo las normas sociales se cuelan en los fallos judiciales, en las sentencias judiciales. Por eso traigo 3 casos bien distintos sobre esta utilización por parte de los tribunales de normas sociales para la resolución de sus casos. Y les decía que el tema del saludo, que parecía tan irrelevante, tenía en esta presentación que les voy a hacer un caso interesante. Y es justamente el caso de la semana pasada, de la condena a Rubial por el beso a Jennifer Hermoso, ¿sí? Si ustedes se fijan, la sentencia dice: esta acción de dar un beso en la boca a la mujer tiene una clara connotación sexual y no es la forma normal de saludar a las personas con quienes no se mantiene una relación de afectividad. Es decir, la decisión de entender que se trató de una agresión sexual tiene como parte de su justificación la norma social sobre saludo. Y sigue, Jenny Hermoso deja claro en el acto de la vista que estando en España para saludar daba 2 besos en la mejilla, como es costumbre en este país, mientras que al trasladarse a México da un solo beso, como se acostumbra en ese país norteamericano, y nunca da besos en los labios a las personas con las que no tiene una especial relación de afectividad. Es decir, el juez, el tribunal, utilizó aquí la norma social del saludo para entender que el acto de besar en la boca a la jugadora de fútbol había tenido una especial connotación que no era la que las normas sociales aceptaban y por eso podía entenderlo como una agresión sexual. Otro caso es el caso de la irrelevancia jurídica de una norma social contra el EGEM, que prohíbe realizar interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales públicos. Es decir, en este caso tenemos una norma jurídica que dice que es obligatorio realizar interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales públicos y una norma social que prohíbe realizar interrupciones del embarazo en hospitales públicos. Esto quiero aclarar porque uno podría pensar que la baja cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales públicos, fíjense, es solo lo que está en color violeta, las demás se hacen en clínicas privadas, podría obedecer a un alto grado de objeción de conciencia. Sin embargo, no es así. No son objetores de conciencia, ¿sí? Están excluidos en este cuadro los objetores de conciencia, ¿sí? Es decir, solo son los casos derivados a clínicas privadas que no están incluidos dentro del universo de los objetores de conciencia. Y fíjense que, bueno, si se lee sobre el tema, lo que parece primar es una norma social. Una norma social que se da en el ámbito de un tejido social cerrado con participantes repetidos, que cuestiona severamente la actividad médica de realizar abortos en hospitales públicos. ¿Qué ocurre? ¿Esto quiere decir que la interrupción voluntaria del embarazo es en España ineficaz? No, porque lo que se hace es derivar a clínicas privadas concertadas, es decir, que está a cargo del gobierno, y se realizan las interrupciones voluntarias del embarazo, ¿sí? Sin embargo, esto tiene ciertos problemas. Primero, que las clínicas están fuertemente estereotipadas, ¿sí? Incluso el año pasado se sancionó una ley que agrava la coacción cuando se produce frente a estas clínicas de interrupción voluntaria del embarazo, porque es permanente la coacción de personas que van a estas clínicas a poner, digamos, a incomodar a los profesionales y a las personas que van a hacer uso de esas clínicas. Por otro lado, hay un problema adicional, que es que no todas las provincias tienen estas clínicas. Es decir, que muchas mujeres se tienen que trasladar de provincia para realizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Y si bien no lo nombra, el Tribunal Supremo otorgó una indemnización a una mujer a la que le fue denegada la atención en un hospital público en Murcia. Lo que dice la sentencia es: no había ninguna razón para denegarle la atención en el hospital público, ¿sí? Entonces, los supuestos en donde puede denegarse la atención son los supuestos excepcionales en los que el Servicio Público de Salud no pueda facilitar en tiempo la prestación. En el presente caso no se ha acreditado que concurra esa circunstancia, ¿sí? Es decir, si bien no lo menciona, lo que dice el Tribunal Supremo es: esta norma social no es oponible a lo que la ley está ordenando. Y último caso, este es un caso que, si bien no es un tema exactamente de derecho privado, me parece que es muy interesante como para traerlo a colación, porque presenta una multifacética interrelación entre normas sociales y normas jurídicas. Es la norma social que prohíbe la desnudez en lugares públicos en Barcelona. Vamos a ir un poco por tiempos. En un momento uno, ¿sí?, desde tiempos inmemoriales, existe una norma social que dice que es obligatorio estar vestido en los lugares públicos, ¿sí?, en Barcelona, por lo menos. En un momento dos, aparecieron desafíos a la norma social. De algún modo empezó a debilitarse la norma social. Y acá vuelvo otra vez a esta idea de que a veces, cuando una norma social que se considera valiosa se ve debilitada, se convoca al derecho para que refuerce esa norma social. Entonces, en momento 3, se dicta una ordenanza, la norma jurídica, que está dictada en 2005 y luego modificada en 2011, que dice: está prohibido estar desnudo en lugares públicos en Barcelona. ¿Ok? En un momento 4, las organizaciones nudistas cuestionan la norma jurídica porque dicen: no, hay una norma social que permite la desnudez en lugares públicos, ¿sí? Entonces, no hay de ninguna manera afectación a terceros por estar desnudos. El planteo es un poco más complejo, porque lo que dicen estas asociaciones nudistas es que se viola la libertad ideológica y se viola el derecho a la igualdad. Pero lo que el tribunal termina diciendo es: no, lo que aquí queremos proteger es que no se afecte a terceros, y la afectación a terceros, como vamos a ver, está dada porque se molesta a las personas en las que todavía se entiende el tribunal que rige la norma social de que está prohibido estar desnudo en lugares públicos. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Supremo? Tenemos dos fallos diferentes, o sea, dentro del mismo fallo, dos aspectos diferentes. Un momento 5A dice: se ratifica la existencia de la norma social 1, es decir, está prohibido estar desnudo en lugares públicos. Y en un momento 5B se describe la existencia de otra norma social, que es la norma social 3, que dice que está permitida la semidesnudez. ¿Ok? Vamos a ver un poco cómo llega el tribunal a estas resoluciones. El momento 3 es el dictado de la norma jurídica, la ordenanza, que en su fundamento, en el artículo 74, dice que en la protección del derecho de las personas, que el fundamento se sustenta en la protección del derecho de las personas que utilizan el espacio público a no sufrir molestia como consecuencias de la falta de respeto a las pautas mínimas generalmente admitidas en relación con la forma de vestir de las personas. Está describiendo aquí una norma social. Y lo que dice el propio artículo es: queda prohibido ir desnudo o desnuda, o casi desnudo o casi desnuda, por los espacios públicos, salvo autorizaciones para lugares públicos concretos mediante decreto de la alcaldía, ¿sí? Es decir, la norma tiene dos prohibiciones: ir desnudo e ir casi desnudo. Lo que dice el Tribunal Supremo es: ratifica la existencia de la norma social que dice está prohibido ir desnudo, y lo hace de esta manera. Se trata simplemente de asegurar unas condiciones de uso de los lugares públicos que reúnan unos mínimos de aceptación por los residentes y visitantes de la ciudad. Entendemos notorio que la práctica del nudismo en esos espacios públicos dista mucho de ser en el momento actual aceptada
con el grado mayoritario que los recurrentes pretenden, pues los datos que aporta al respecto a la Federación Española de Naturismo sobre el supuesto carácter residual del rechazo al naturismo se limitan a una encuesta elaborada por un periódico con una muestra de 10.000 personas, extremo insuficiente como para entender que concurra esa clara mayoría de aceptantes. ¿Ok? Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo es: ratifico la existencia de una norma social que dice está prohibido estar desnudo, y entiendo que afectar a esa norma social es afectar de algún modo la tranquilidad o la vida de las personas. Y rechaza la pretensión de las asociaciones nudistas y naturistas de que no existe la norma social 1 o de que existe una norma social 2 que dice permitido estar desnudo en lugares públicos. ¿Sí? Y ahora vamos a la segunda parte del fallo sobre semidesnudos. Entonces, en el caso analizado, entendemos que el motivo del recurso debe prosperar en relación con las expresiones casi desnudo y casi desnuda del artículo 74 bis.1 de la ordenanza, pues en contra de lo afirmado en la sentencia de instancias, la sentencia anterior, no resulta factible determinar con un mínimo de grado de precisión las concretas características de las conductas que se sancionan. En realidad, lo que hace el Tribunal Supremo es decir que la imposición de la multa se basa en una norma completamente indeterminada, como es estar semidesnudo, y por eso la rechaza. Sin embargo, fíjense que aquí vuelve a utilizar un argumento basado en normas sociales. Sin necesidad de descender a casos o ejemplos concretos, están en la mente de todos supuestos, incluso en conocidos y relevantes acontecimientos sociales, en los que están plenamente aceptadas determinadas indumentarias que dejan al descubierto de manera apreciable prácticamente en su totalidad la mayoría del cuerpo de la persona. Y aquí viene una descripción perfecta de lo que es una norma social, sin que ello suponga reproche alguno desde el punto de vista de la percepción social. ¿Sí? Bueno, con esto termino y muchas gracias.